Afeítate la cabeza. Pocos consejos han sido tan determinantes para transformar una carrera como el que la diseñadora Irene Saraf le dio a Yul Brynner durante los ensayos para la representación en Broadway de El Rey y Yo. Brynner, que tenía un tupido pelo castaño con entradas, pero voluminoso, se negó. Sin embargo, la mujer que había vestido en Technicolor a la familia de citas en San Luis cubriría de oro a la reina Cleopatra y acumularía 12 nominaciones al Oscar y 2 estatuillas. No se arredró. Se dirigió a los compositores de la obra y les dijo que el rey de Siam no tenía pelo. Brynner acató la orden a regañadientes y su vida cambió. Antes de continuar, recuerda suscribirte. Además, con tu valioso like nos apoyas muchísimo. Antes de continuar, recuerda suscribirte. Además, con tu valioso like nos apoyas muchísimo. Y si la información te parece interesante, asegúrate de compartirla con tus amigos. El Brynner que aceptó aquel cambio de imagen no era nadie en Broadway todavía, y mucho menos en un Hollywood que acabaría conquistando. Por entonces, era un brioso realizador de una recién nacida CBS para quien aquellas funciones simplemente eran un extra, una manera de resaciarse por no haber triunfado como actor. Su gran aspiración cuando llegó a Nueva York, desde el otro lado del mundo. Poco podía imaginar que aquel sencillo gesto cambiaría su vida, le proporcionaría personajes inolvidables, incluso inspiraría el físico del carismático líder de un grupo de mutantes, porque cuando Stan Lee tuvo que definir los rasgos del profesor Xavier, lo hizo pensando en él. Aunque durante toda su vida ocultó los datos de su biografía para evitar que los periodistas le tergiversaran, y porque según bromeaba jactancioso, solo los mortales necesitan una fecha de nacimiento, su hijo lo esclareció en la biografía Yul, The Man Who Would Be King, A Memoir of Father and Son. Gracias a él sabemos que no es cierto que fuese tártaro, ni hijo de un mongol y una zingara, que había muerto en el parto y que jamás había luchado en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española, como el propio Brynner había contado para deleite de la prensa. Aunque no fueron tan exóticos, sus orígenes no dejan de ser novelescos. Yul Borisovich Brynner había nacido en Vladivostok, cerca de Siberia, en plena Revolución Rusa, una de esas familias acomodadas a las que los bolcheviques estaban despojando de todo. Cuando a los 7 años su padre abandonó a su madre por una bailarina rusa, la familia se trasladó a China, pero de nuevo se vieron obligados a huir por temor a la guerra chino-japonesa, y esta vez a París, que en los años 20 se había convertido en el refugio de la mayoría de los rusos blancos que habían huido de Rusia. En la capital francesa ingresó en el elegante y estricto Les Montsalles, pero no tardó en renunciar a la comodidad familiar. Prefería pasar las noches escuchando a los músicos cíngaros que amenizaban las tabernas parisinas. Con ellos aprendió a tocar la balalaika y se unió al prestigioso Cirque de Heiberg como trapecista. Tras sufrir una brutal caída, los médicos le auguraron que no caminaría jamás. No conocía su fuerza de voluntad. A los 2 meses ya estaba de nuevo en la arena, aunque a ras del suelo y como payaso, aunque fue donde empezó a interesarse por la interpretación, y no había ningún sitio mejor para brillar que sobre las tablas de Nueva York. En América, el niño acomodado pasó a conducir el camión del vestuario mientras actuaba a la vez en ruso, en francés y en inglés, que empezaba a chapurrear. Su físico torneado de acróbata, su voz profunda y el aire misterioso que siempre cultivó le hicieron muy popular y era fácil encontrarlo en la fiesta con su guitarra. En una de ellas conoció a su primera mujer, la actriz Virginia Gilmore, que empezaba a ser muy conocida gracias a películas como El orgullo de los Yankees con Gary Cooper. La diferencia de fama entre ambos quedó clara cuando la perfila Louisa Parson escribió: Virginia Gilmore y algún gitano que se encontró en Nueva York se casarán el 6 de septiembre. Ser un hombre casado no impidió que, en su primera presentación de cierto éxito en Broadway, Love Song, Judy Garland se colara en su camerino. Según revela su hijo, vivieron un romance a espaldas de su madre y de Vicente Minnelli. Sin embargo, aquellos rasgos demasiado exóticos, tan seductores, le impedían triunfar en un Hollywood
dominado todavía por un estricto código moral que impedía las relaciones interraciales e incluso en la pantalla. Cuando Garland se planteó llevar el musical al cine, los productores consideraron que Briner era demasiado oriental. Y entonces llegó a su vida El Rey y Yo, la historia real de Anna Leone Walls, una maestra que viajaba a Siam para educar a los hijos del rey Mongkut, y que los compositores Roger y Hammerstein pretendían transformar en musical. Pero el protagonista deseado, Rex Harrison, que ya había interpretado el papel en Anna y el Rey de Siam, descartado por una cuestión de fechas, se la lanzaron a tratar de encontrar a un sustituto. Cuando Briner llegó a la audición y se subió al escenario con su guitarra, la búsqueda cesó. La única estrella de la obra iba a ser Gertrude Lawrence, y el suyo era el único nombre por encima del título. Pero Briner se apoderó de la función, hasta tal punto que se reescribió su papel para darle más números musicales. Se convirtió en la sensación de Broadway. Los espectadores que se agolpaban a las puertas del teatro cada noche se creían en presencia del verdadero rey de Siam, y él contribuyó a fomentar ese hechizo. Exigió a los productores que cada noche fuese a recogerle la limusina más moderna que hubiese en el mercado. No quería decepcionar a los que se agolpaban a la puerta a esperar que le firmasen su playbill. El rey de Siam no podía irse del teatro en un taxi. Cuando su estrella empezaba a decaer y con la misma fe en sí mismo con la que se había recuperado de su grave lesión juvenil, decidió que si Hollywood no le proporcionaba buenos papeles, él mismo los buscaría. En 1956, el mismo año que reinó en la taquilla, se había sentido fascinado con Los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Tras verla, se hizo con los derechos y después de garantizarle el papel principal, eligió el reparto. Entre aquellos magníficos estarían Charles Bronson, su gran amigo Eli Wallach y un jovenzuelo Steve McQueen, con quien tuvo tantos problemas en el set que incluso llegaron a las manos. Aunque cuando la prensa indagó en el incidente, él trató de quitar hierro al asunto con un "yo no me peleo con actores, me peleo con estudios", dejando claro que el nivel se sentía. Cuando McQueen estaba a punto de morir de cáncer, le llamó para darle las gracias. ¿Por qué?, preguntó Briner. «Podrías haberme sacado de la película cuando te sacudí», respondió McQueen, «pero me dejaste quedarme, y esa película me convirtió en lo que soy, así que gracias». Su último gran papel fue el trasasunto del líder que había interpretado en Los 7 Magníficos y su secuela, el amenazante vaquero robótico de almas de metal, la Westworld original. Se convirtió gracias a su interpretación en el personaje no humano que más miedo dio en los 70, junto con el camión del diablo sobre ruedas. Mientras su impacto en la pantalla decaía, aumentaba en él su deseo de dedicarse a su otra pasión, la fotografía. Siempre acudía a los rodajes con su cámara y con ella fueron inmortalizadas todas las grandes estrellas de la época. Pero también posó su mirada sobre los más desfavorecidos y a su servicio, y junto con Inge Morat realizó trabajos fotográficos para la agencia Magnum. Orgulloso como siempre, estuvo de sus raíces gitanas, reales o no. Apoyó incesantemente a los refugiados, de los que fue un apasionado adalid. En 1959 fue nombrado asesor especial de ACNUR y siempre utilizó cualquier altavoz que ayudase a poner de manifiesto la compleja situación en la que vivían millones de refugiados en todo el mundo. Su compromiso se trasladó a su vida privada cuando se casó por tercera vez. El pueblo vietnamita estaba sufriendo los efectos de una guerra brutal y el actor y su nueva esposa adoptaron a 2 niñas vietnamitas que lo habían perdido todo. Los niños eran los más importantes de su vida. El abandono de su padre había marcado su infancia y nunca quiso que sus hijos sintieran ese dolor. A pesar de sus 3 divorcios, sus hijos siempre estarían unidos a él y entre sí. Con las fuerzas cada vez más mermadas por su adicción al tabaco, fumó 5 paquetes diarios desde los 12 años y los papeles cada vez más alejados de los roles protagonistas que le habían encumbrado. Su mayor alegría fue recibir una nueva llamada de Broadway para revivir El Rey y Yo. Se entusiasmó tanto que la primera función se desgarró las cuerdas vocales y su hijo mayor tuvo que cantar desde el foso de la orquesta mientras él movía los labios. No le importó a nadie, estaban ante el único rey de Siam.
En 1983 le diagnosticaron cáncer de pulmón y le dieron 3 meses de vida. Vivió 2 años más. En cuanto fue consciente de su enfermedad, se dedicó a visibilizarla. Un día de sus últimas entrevistas declaró que quería hacer un anuncio publicitario que concienciase de los peligros del tabaco. El mensaje sería claro: ahora que me fui te digo, no fumes. Hagas lo que hagas, simplemente no fumes, dijo mirando a la cámara. Tras su fallecimiento, la Asociación Americana contra el Cáncer consiguió el permiso de su mujer y ese sencillo mensaje se convirtió en una de las armas más potentes contra el tabaco. En un momento en el que la sociedad comenzaba a vislumbrar su peligro, la imagen de un Briner que había fallecido apenas unos meses antes se incrustó en la memoria de millones de espectadores, tal como previamente lo habían hecho sus papeles más sonados. El 30 de junio de 1985, Broadway le homenajeó tras su actuación número 4625. Nunca nadie había interpretado tantas veces un papel. Murió menos de 4 meses después, el 10 de octubre de 1985, rodeado de sus 4 hijos. De esta forma hemos llegado al final por el día de hoy. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con tu like y no olvides darle a la campanita para que estés informado cada vez que subamos un nuevo contenido. Hasta la próxima.